Trabajo en Pearson hace algunos años y más o menos como María Fernanda tenemos casi 20 años en el sector, la mitad de ellos en el mundo académico y la otra en el mundo comercial. Creo que debemos empezar aprovechando estas primeras exposiciones, estas tres primeras exposiciones que han sido súper interesantes porque nos han puesto las cosas claras. Una de las cosas que les digo yo a mis alumnos en clase es que no nos dejemos confundir, porque los errores se perdonan, pero los delitos se castigan. Y he defendido durante años a través de artículos en blogs, artículos en revistas, que el plagio es un delito. Voluntario o no, el plagio es un delito. No digo que debemos tratarlo así, debemos enseñar, por supuesto, ¿no? Y lo dije a propósito de, coincidió mi primera clase del módulo anterior con la nota periodística del primer plagio de César Acuña respecto a su tesis doctoral, el primero que se publicó en todo caso. Sin embargo, ayer, mirando el periódico un poco para ver si podía contarles algo nuevo, me enteré que una fiscalía en Lambayeque ha iniciado investigación con la ex esposa de César Acuña. Entonces, todo queda en familia, los hermanos, la esposa, la ex esposa. Y esto significa que pareciera que la cultura del plagio está muy arraigada, está muy, casi diría yo, sembrada en nuestra comunidad, está definitivamente generando costumbres, está generando definitivamente la apariencia de que es normal. Y durante las primeras semanas del plagio periodístico y que pareciera que yo hubiera desaparecido porque ya no es candidato, el plagio se mantiene por si acaso, eh, era algo así como si confundieran esto de plagiar, ¿no?, con cometer plagio. Este acto que hacen los chicos, tanto en la escuela como en la universidad, de sacar un plagio, un papelito y copiarse las respuestas de un examen, cuando no tiene nada que ver. Sí hay relación, por supuesto. También me reí mucho cuando se decía periodísticamente, y también salió en programas cómicos, no es copia, perdón, no es plagio, es copia. Y hace un momento, María Fernanda nos mostró la definición de la RAE, donde dice plagiar es copiar, ¿no?, ideas ajenas, etcétera, etcétera. Así que con estas palabras preliminares, que además saco de las exposiciones anteriores, yo quería comenzar a hablarles de estos conceptos que nos han ido confundiendo. En las exposiciones anteriores, particularmente la del profesor Arroyo, escuchamos de que el Perú no produce suficiente cantidad de contenidos académicos. Entonces nos preguntamos si es un problema de cantidad. ¿Tenemos que hacer más producto académico? O sea, es un número ideal. Esta interesante uniformización de número de artículos académicos por cada 100.000 habitantes, decimos, wow, ¿no? 3.50 y algo versus 41. Eso es bueno, eso es malo. Eso significa que estamos en mal camino y que nos falta empujar más a nuestros investigadores y a nuestros estudiantes para que produzcan más contenidos académicos. Pero ¿qué pasa si empezamos a producir más y encontramos casos como los que ya hemos conversado? Hay universidades que se jactan de haber triplicado, cuadruplicado su producción académica, sin embargo, ¿será esta una producción de calidad? ¿Será esto lo que de verdad estamos buscando como país? Porque la demanda de contenidos académicos realmente no está cuantificada, ¿no? O sea, necesitamos 2.000 productos académicos al año para ser mejor país. O necesitamos 2.000 buenos artículos académicos que contribuyan a mejorar la producción, ¿no?, redistribuir la riqueza, no sé, tal vez temas tecnológicos en los que somos muy débiles. Entonces ya no es un tema de cantidad, ya no importa si son 3.47 o 40, sino de calidad. Y es en esta etapa, en este paso, donde cambiamos un poco, ¿no? Cambiamos un poco el objetivo, cambiamos la mirada y decimos, ya no es tan importante producir mucho, sino cada vez más importante es producir mejores contenidos. Y es ahí donde las editoriales académicas, y aquí me río un poco porque no sé por qué todavía resulta curioso que la gente diga que las editoriales académicas no pueden ser extraordinarios agentes económicos, que generen dinero, trabajo y oportunidades, tanto para investigadores como para profesionales. O sea, es
el negocio académico? Por supuesto. Y hay buenos y malos, por supuesto también, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos un contenido académico que nos interesa, también tenemos que explorar su posibilidad y su potencial comercial. Si no, usted ese año hubiera vendido 80.000 ejemplares, o más, tal vez más, si contamos las ediciones piratas, ¿no? De eso podemos hablar un poco después. Un libro académico estándar, me estoy adelantando un poco, con un mediano éxito puede vender entre 1.500 y 2.000 ejemplares al año. Eso sí está asociado a un contenido de un curso masivo en una universidad en pregrado. Ejemplos hay varios, ¿no? Los libros de matemáticas, los libros de psicología, los libros de metodología de la investigación, tocaremos ese tema después porque es una de las mamás de este problema, o papás, para no ser sexista. Los cursos de ciencias duras, física, química, que son cursos obligatorios en las universidades, suelen tener, entre comillas digo, porque no se puede comparar con el mundo literario, éxito. Las editoriales académicas tenemos nuestros bestsellers, aunque las magnitudes no son comparables. 80.000 ejemplares de Inés Temple versus un promedio de 18.000 a 20.000 ejemplares de Jeremías Gamboa, ¿no? O de Renato Cisneros el año pasado, 18.000 ejemplares, o el potencial de venta de Mario Vargas Llosa con 5 esquinas, que debe tener más o menos 30.000, se estima que se va a vender este año. Entonces, regresando un poco a lo que estábamos conversando, en el tema de la calidad, es donde nosotros, las editoriales, que estamos involucradas en el mundo académico, tenemos que ser muy cuidadosos. Y ahí es donde debemos establecer una serie de medidas, una serie de requisitos, una serie de pasos. Algunos han sido mostrados por María Fernanda minutos antes. Pero antes de explicarles y contarles cómo podría funcionar, digamos, en una abstracción, un proceso de edición, quisiera hacer un supuesto. Imaginen que nosotros somos parte de un salón de clase, o somos parte de una empresa, de un gran equipo de una empresa, creo que suena más interesante, y tenemos que hacer el plan estratégico de nuestra compañía, y no lo podemos hacer con nuestros conocimientos porque no los hemos adquirido, sea en un aula, sea como autoaprendizaje, sea en un curso a distancia, o como sea. Entonces, alguno del grupo toma su tablet, como yo la mía, y como sus teléfonos que tienen acceso a internet, y usa una frase popular que se llama ahora googlea, pues, ¿no? Googlea. Escribe en planeamiento estratégico o plan estratégico y en menos de un segundo, dependiendo de la velocidad de internet, le aparecen 500.000 resultados. 500.000, yo lo hice ayer. Si lo pongo en inglés, me aparecen 200 millones de resultados. Y entonces nosotros empezamos en una gran discusión de ¿cuál resultado vamos a usar? ¿Cuál es el modelo de plan estratégico que aparece en Google vamos a usar? Porque claro, ahí está, ¿no? Y ahí está, y bueno, estaba mirando la presentación anterior, pero ya la sacaron. Ahí está, y cualquiera puede usar los contenidos de internet para uso personal. Algunos lo usan para el mundo académico, para preparar sus clases, para sacar libros, ¿no? Para componerle otros nombres. Todos estos ejemplos, he cambiado un poco mi presentación porque los mismos ejemplos, creo que los tres y con Beatriz también hemos compartido los mismos problemas. Los mismos problemas de quitar nombres, los mismos problemas de obviar citas, de no poner comillas, de no cambiarle la edición al párrafo que estamos citando. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo para ver cuál de estos 200 millones de contenidos en inglés podemos usar, vamos a usar, ¿no? Usaríamos, ¿no? Hay una discusión, etc. Y algo parecido, pero en nivel micro, pasa en las editoriales. Dependiendo de la especialidad con la que trabajemos, administración, computación, de repente inclusive temas de consumo masivo, literatura, texto escolar, recibimos material y cuando buscamos contenidos especiales, encontramos autores disponibles. Y entonces es el momento en el que nosotros debemos sentarnos a pensar cuál es nuestra política editorial para adquirir, negociar o contratar tal o cual contenido. Y es una tarea sumamente interesante, bueno, es el día a día de nosotros, ¿no? Vivimos de eso hace mucho tiempo y cada vez nos fascina más porque la tecnología nos ha impuesto un reto muy alto. Y entonces trazamos una serie de reglas para que un manuscrito o un contenido académico sea, digamos, evaluado o aceptado en una editorial, tiene que cumplir con ciertas condiciones.
No solo la que hemos estado hablando hoy. O sea, tiene que ser pertinente al catálogo, tiene que ser posible de ser publicado, tiene que tener también una evaluación coyuntural, porque hay títulos que son coyunturales y solo funcionan en épocas específicas, ¿no? Tiene que tener una extensión apropiada, de tal manera que de pronto nos cae un manuscrito extraordinario que se tendría que publicar en 3 tomos, caso contrario no se saca. Pero vemos que 3 tomos es poco recomendable por cuestiones de distribución, por cuestiones comerciales o por cuestiones financieras. Entonces, nos hacemos de una lista de exigencias por las cuales debe pasar este material que recibimos o que por casualidad alguien nos llevó, porque no siempre es que uno está, digamos, con la meta sumamente clara, pero no siempre uno encuentra lo que está buscando y a veces es alguien que le da un dato. Oye, yo no puedo publicar eso, ¿te interesa? Y así nos llegan muchas cosas muy, muy valiosas. Vamos a suponer que elegimos, ¿no?, elegimos un contenido que nos pareció apropiado para la editorial, elegimos un contenido por el que hemos decidido apostar, pero no lo hemos pasado por ningún otro filtro. No sabemos si es original, no sabemos si es una obra de repente colectiva, donde 2 participaron, no sabemos si es producto de una discusión, ¿no?, suponiendo que lo de César Acuña y Otoniel Alvarado fuera tal como lo ha definido Acuña. Se pelearon y de pronto cada uno sacó su libro por su cuenta y entonces Planeta recibe un manuscrito y yo recibo uno similar con nombres diferentes. No sabemos si eso es posible. Entonces, ¿cómo hacemos? Normalmente las editoriales con cierta envergadura tienen equipos de árbitros, no necesariamente dentro de la editorial, a veces son externos, muchas veces son externos, y no siempre es uno, son más de uno, ¿no?, que evalúan estos contenidos. Los evalúan desde su pertinencia académica, los evalúan desde sus posibilidades, digamos, de ser originales. Ayer estaba mirando el ranking de software de detección de plagio. Hay 2 rankings. Uno es del software gratuito y otro es del software pagado. Mucho cuidado con el software gratuito porque no tiene el alcance que tiene el pagado. Lo pueden usar, claro que sí, tiene alcances, tiene límites, tiene números de revisiones. Y entonces nos preguntábamos hace, yo diría que unos 6 o 7 meses, mucho antes de toda esta vorágine periodística, si nuestros árbitros usaban los software más confiables del mercado para detectar párrafos o no, ¿no? Entonces uno de ellos nos dijo, algunos son muy costosos, algunos dependen de una suscripción anual, algunos dependen. Entonces, una de las tareas de la editorial era asegurarle a este árbitro que tuviera las herramientas necesarias para poder verificar esa parte del trabajo. Ahora, ¿lo podemos hacer de manera automática? Claro que sí. Podemos nosotros, las editoriales, tener un pequeño equipo en el grupo editorial que ingrese los contenidos y los verifique. Pero muchas veces, es verdad que lo hacemos, pero muchas veces preferimos que sea el árbitro el que dé el veredicto de si este producto debe o no recomendarse su publicación, ¿no? Entonces recibimos el informe y ya en comité, ya en grupo editorial, decidimos si es que el informe es lo suficientemente contundente para continuar el proceso. Otras veces hay contratos de largo plazo, donde tenemos un contrato con un autor y este autor tiene, digamos, posibilidades de publicar una vez al año o una vez cada año, 2 años, contenidos nuevos sobre temas específicos. Entonces, esto lo que hace es varía ligeramente la manera de revisar el material. Ya es un editor especializado el que se sienta cara a cara con el autor para ir, digamos, ayudándolo en el monitoreo de su contenido, en que no se le haya pasado ninguna cita que no haya citado apropiadamente, etcétera, etcétera. Así, entonces, nos organizamos en una editorial. Algunas son más grandes que otras, por supuesto, unas tienen alcance regional, otros tienen alcance mundial, otros son editoriales locales. Y obviamente, dependiendo de la organización, el tamaño, el alcance, el presupuesto de estas empresas, es también la utilización de recursos, ¿no? Una editorial local, pequeña, donde 2 o 3 personas nomás trabajan, difícilmente podría tener todos los filtros de control que habitualmente tienen las editoriales grandes, que además se basan en la experiencia de sus otras casas filiales, ¿no? O sea, mucho de lo que nosotros aprendimos en Perú lo hemos visto antes en Argentina, lo hemos visto antes en Colombia, lo hemos visto antes en México y lo vamos implementando de acuerdo a lo que nuestro mercado nos va exigiendo, ¿no? No todo es, como dicen, no todo es creación propia, ¿no? Entonces, al ser una empresa con oficinas en varias partes del mundo, utilizamos la experiencia de estas oficinas en otras partes del mundo. Entonces, creamos este proceso donde a veces nos olvidamos que el corazón de este proceso es el autor,
donde la relación con el autor puede ser extraordinariamente buena y si comete un error, omite un contenido o una cita, o plagia, se lo tenemos que decir. Y se lo tenemos que decir tan duro como parezca o tan duro como suene. Hago un paréntesis, porque existe, hace un momento vi en una de las transparencias, creo que fue la de Beatriz, donde se cita al Comité de Ética en Publicaciones, está en inglés, ¿no? Es COPE, que es una organización internacional que está fundamentalmente constituida por editores de revistas científicas y mayoritariamente por revistas de ciencias, ¿no? Matemática, perdón, biología, química, medicina. Este comité publica periódicamente o actualiza, ¿no? Actualiza un flujograma donde le dice a las editoriales qué es lo que tienen que hacer en cada una de todas esas circunstancias de plagio que se han mostrado en las transparencias de la mañana del día de hoy. ¿Qué pasa si sospechamos que hay plagio? Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención en el documento original en inglés es que no se habla de delito ni de penas ni de sanciones, sino se habla estrictamente de un daño moral o ético. O sea, yo tomé nota en las exposiciones de más temprano, donde se hablaba de mala costumbre, ¿no? Entonces, en el mundo académico, efectivamente, se trata de un problema ético, pero en el mundo de las editoriales y en el mundo de la legislación de derechos de autor, se trata de un delito, como lo dije al comienzo. Entonces, este comité de ética para las publicaciones, lo que hacen los 14 casos que enumera en estos flujogramas es, si uno sospecha de plagio y se comprueba, enviarle una carta al autor diciéndole, disculpen lo coloquial, oye compadre, no te equivoques. O sea, no lo llama la atención, no lo llama al orden, no lo sanciona, no le dice nunca más te voy a publicar. Solo le da la oportunidad de pedir disculpas. Entonces, regresando un poco a estos ejemplos de la cultura nórdica, ¿no? De los países del hemisferio norte, se cree mucho en la palabra del autor. Y entonces nos tenemos que preguntar, en nosotros, países del hemisferio sur, ¿cuánto creemos en la palabra del autor? Hablaba María Fernanda de que la relación entre autor y editor es una relación de confianza. Pero cuando uno de nuestros amigos autores nos engaña, ¿de qué confianza podemos hablar? Entonces, yo por eso digo, estamos trabajando, no en Pearson, en una adaptación de este documento del Comité de Ética de Publicaciones para difundirlo a nivel de la comunidad editorial, del sector editorial peruano, para que sepa qué hacer en caso de supuesto plagio, plagio confirmado, plagio parcial, recitarse sin decir, o sea, mejor dicho, reciclar un contenido, que es el nombre correcto creo yo, omitir un autor, usar autores que no han participado de la investigación, usar información cruzada entre las editoriales, generar un clima de confianza implica desconfiar un poco, por lo menos en un mercado donde hay mucho plagio. Si yo me pusiera a hablar de piratería, de repente tendríamos que crear otro foro como estos, ¿no? Es mucho más complejo y mucho más extenso. Pero una de las cosas que a mí me preocupaba mucho era esto, lo hemos trabajado mucho, como les decía en clases, y es que podemos ser comprensivos, pero lo que no podemos decir, y esto es parte de lo que la ley dice además, y está en muchas constituciones, yo no puedo decir, no sabía que era un delito. Si yo ingreso a este negocio, a este mercado, a este mundo académico, tengo que seguir ciertas reglas. Y si no las sé, las pregunto. Y si no las sé, investigo. Porque si voy a investigar, digamos, en un tema como el análisis económico de la Sierra Sur de Perú, por el temas estos del friaje y qué sé yo, tengo que saber que hay una serie de reglas a seguir para publicar un artículo. No es que se me ocurrió, me inspiré de la noche a la mañana, escribí 200 páginas y se las llevé a una editorial. Entonces, hay reglas para todo. Nosotros sabemos perfectamente que no debemos pasarnos la luz roja. Lo sabemos. Y algunos lo saben sin que se lo hayan enseñado, ¿no? Porque todos los carros se detienen, entonces, oye, ¿por qué se detienen? Ah, esto tiene un significado, ¿no? El lenguaje de los símbolos y las señas se va también convirtiendo en algo común. Igual tendremos que hacer con el plagio. O sea, cuando nuestros alumnos, en el caso de las universidades, institutos, escuelas superiores, de posgrado,
sepan claramente qué significa y qué implica copiar. Imagínense que yo entro a la casa de ustedes y agarro el saco de Ricardo y me lo llevo y me lo pongo. ¿Qué es eso? Es medio loco, por cierto, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es quitarle algo que es de él y lo estoy usando yo. Se ve raro, ¿no? Sería poco aceptado. Imagínense que todos hagamos lo mismo. Todos entramos a las casas de cualquiera, si se pudiera abrir la puerta, y nos ponemos unos, no sé, los pantalones, los zapatos. Usamos las cosas de otros, que además son temporales. Un saco no dura toda la vida. Encima es distinto que la propiedad intelectual, que dura toda la vida. Más allá de que la ley diga que 70 años de protección patrimonial, ese es otro asunto. Entonces, si a nosotros nos parece extraño usarlo de otros, ¿por qué no nos parece extraño usar los contenidos de alguien? ¿No? O sea, ¿por qué no podemos entender que la propiedad intelectual debe respetarse? La primera pregunta, y no quiero entrar al tema de piratería, pero sí quiero usarlo como ejemplo. La primera pregunta que yo le hago a mis alumnos en clase, cuando tenemos la primera clase, ha ido variando un poco de acuerdo a la coyuntura, pero es, ¿tienen ustedes o han tenido recientemente experiencias con productos ilegales? Entonces dicen ilegales, inmediatamente piensan en drogas, piensan ilegal. ¿No? ¿De qué tipo fue la última película que viste? ¿La viste en tu casa o en el cine? ¿No? ¿Fue en Blu-ray? ¿Fue un DVD? Y cada vez hay menos, ¿no? ¿Dónde lo compraste? ¿En un supermercado o en la calle? La señora que estaba en las afueras de los supermercados, 3 soles, señor. Ah, bueno, eso también, ¿no? Sí. ¿Y la música que te la bajaste de Spotify o te la bajaste de BMP3? Vi una abeja, ¿no? No, bueno, es que era una canción que no había. Ah, ok. ¿Compraste en polvos azules el polo Lacoste que tienes puesto? Porque algunas cosas nos parecen mejor que otras, ¿no? Porque algunas cosas nos parecen bien y otras cosas no nos parecen tan bien. Ah, no, ese polo es Bamba. No es Bamba, es plagiado. Estoy plagiando una marca. La palabra Bamba es el uso coloquial de algo que es ilegal. Bamba suena gracioso, ¿no? A muchos extranjeros les parece graciosa la palabra Bamba, porque les suena música, ¿no? Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. Llamemos a las cosas como debe ser. Y acostumbrémonos, sobre todo con nuestros hijos, y me encanta el ejemplo que ha puesto Fernando, de que nuestros hijos deben saber. Yo he peleado mucho con mis hijas, ya están, una terminó el colegio, la otra está en quinto de secundaria, o en cuarto, perdón. Nada de Wikipedia para hacer las tareas. No, papá, que investiguen y vayan levantando información. Y claro, yo con el alma de editor que tengo las ayudo un poco a corregir la redacción. Pero es que es bien fácil, ¿no? Rincondelvago.com es un éxito pero impresionante. Es una de las páginas de más visitas en el mundo, ¿no? Entonces, claro, y algunos, como dice muy bien en las exposiciones anteriores, algunos profesores lo permiten. Hago el trabajo para cumplir con el syllabus, ¿no? Pido un trabajo para cumplir con el syllabus y después no lo reviso. Ojo, seamos muy cuidadosos. Hay muchos tipos de profesores como hay muchos tipos de universidad. O sea, no vamos a etiquetar, no es correcto, políticamente por lo menos. Pero seamos claros, donde hay profesores que permiten, hay estudiantes que inyectan este tipo de costumbres entre sus compañeros. Así que, como decíamos en las citas anteriores, llamemos a las cosas por su nombre. Yo los invito a que no digamos mala costumbre, ¿no? Más bien acostumbremos a los alumnos a que no copien. Básicamente, es el trabajo de todos nosotros. Gracias.